El sol de la mañana se filtraba débilmente por las persianas del apartamento de los Carter en las afueras de Chicago. La cocina olía a café recién hecho y huevos, ese aroma reconfortante que solía significar estabilidad. Maya Carter estaba de pie junto a la estufa, colocando con cuidado un plato sobre la mesa mientras su esposo Ryan se sentaba en su silla con la tranquilidad de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Tomó el tenedor, probó un bocado de tortilla y sonrió con cariño. «De verdad que preparas el mejor desayuno, Maya. No sé cómo lo haces, pero siempre está perfecto». Su voz transmitía esa familiar dulzura, el mismo tono que una vez le aceleró el corazón. Esta mañana, sin embargo, solo parecía un ruido de fondo en una rutina que empezaba a resultar demasiado predecible. Maya forzó una pequeña sonrisa sentada frente a él. «Me alegra que te guste», murmuró, ajustándose la taza de café. Ryan se recostó, bebiendo un sorbo, y sus ojos se posaron en la maleta pulcramente preparada que descansaba junto a la puerta. «Oye, antes de que se me olvide, ¿podrías sacar mi traje gris más tarde? Lo necesitaré para el viaje. Tenemos ese seminario de una semana en Milwaukee. Me ahorrará estrés si está listo». La petición era común y corriente, de esas que un esposo haría con indiferencia a una esposa que conoce su agenda mejor que él. Y, sin embargo, había una extraña indiferencia en su tono, como si la petición fuera solo el preludio de algo más serio. Maya asintió sin pensar. El ritmo de su vida estaba tan arraigado en ella que ni siquiera lo cuestionó. Por un momento, todo pareció engañosamente normal. El tintineo de los cubiertos, el zumbido apagado de un coche afuera, el leve zumbido del teléfono de Ryan en la encimera. Pero entonces dejó el tenedor, se limpió la boca con deliberada calma y la miró con ojos que parecían ensayados para ese momento. «Maya», empezó en voz baja, casi con ternura. «Hay algo que necesito decirte, y te debo sinceridad, porque no mereces medias verdades». Se le encogió el estómago. Soltó una risita, incómoda. «¿Eso suena serio? ¿Qué pasa?» Respiró hondo, apoyando los codos en la mesa como si estuviera a punto de hacer una presentación de negocios. «Effa Mimwin. Se llama Madison. Estoy enamorado de ella y está embarazada». Las palabras cayeron en la silenciosa cocina como cristales rotos. Por un instante, Maya creyó haberlo oído mal. El aire pareció desvanecerse de la habitación y el pulso de ella resonó en sus oídos. Ryan siguió hablando, con voz tranquila, casi tranquilizadora. «Sé que esto es impactante, pero escucha, Maya, no se trata de que hayas hecho algo malo. Es solo que el amor no siempre dura para siempre. Tuvimos una buena racha, pero los sentimientos se desvanecen, y ya no puedo ignorarlo». Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Justo la noche anterior, él la había besado en la frente, le había dado las gracias por doblar sus camisas y le había dicho que la amaba. Ahora estaba sentado frente a ella, desmantelando su matrimonio con el mismo tono que usaba al explicar un proyecto de trabajo. Ryan continuó, imperturbable ante su silencio. «Verás, Madison está embarazada y creo que un niño merece una familia completa. No puedo eludir esa responsabilidad, no estaría bien. Quiero estar ahí para darle a este bebé la vida que se merece». La dulzura de sus palabras solo las hizo más crueles. Incluso extendió la mano por encima de la mesa y rozó la de ella con los dedos, como si le ofreciera consuelo. «Te deseo lo mejor, Maya. Espero que podamos seguir siendo amigos. La hostilidad solo envenena el alma, y no quiero eso para ninguno de los dos». Maya lo miró fijamente, con los labios entreabiertos, pero no le salieron las palabras. Sintió como si el mundo se hubiera desviado de su eje. Ryan interpretó su silencio como una aceptación. «Sé que esto es difícil y que pasarás por etapas. Ira, negociación, tristeza, pero con el tiempo lo aceptarás. Así es como la gente procesa el cambio. ¿Para qué prolongarlo con amargura?» Sonrió levemente, como si la estuviera guiando en un seminario de autoayuda. Apenas podía respirar.
El hombre frente a ella, su esposo, el hombre con el que había compartido 7 años de su vida, le hablaba como un terapeuta ensayando frases de un libro. Finalmente, se recostó, con un tono práctico. Estaré fuera toda la semana. Cuando regrese necesito que empaques tus cosas. Una semana debería ser suficiente. El apartamento no es lo suficientemente grande para los 3 una vez que Madison se mude con el bebé. Espero que lo entiendas. Se levantó, enjuagó su plato en el fregadero y miró su teléfono, que vibraba. Las comisuras de sus labios se levantaron al leer un mensaje. Un brillo en su rostro no estaba presente cuando habló con su esposa. Maya se quedó paralizada, mientras el café se enfriaba en su taza y su mundo se derrumbaba a su alrededor. Sintió una opresión en el pecho, pero su cuerpo se negaba a moverse. Solo pudo observar cómo Ryan se colgaba el bolso al hombro, la besaba en la cabeza con una frialdad escalofriante y se dirigía a la puerta. Sus labios se separaron una vez más, pero no salió nada. Estaba demasiado aturdida para suplicar, demasiado destrozada para protestar. El silencio en el apartamento rugió más fuerte que cualquier grito que ella pudiera haber lanzado. El apartamento nunca se había sentido tan extraño. Tan solo una hora antes, había sido el lugar donde Maya creía que su matrimonio aún perduraba. Las paredes, impregnadas de años de esfuerzo, risas y detalles cuidadosamente escogidos, lo hacían suyo. Ahora, de pie en la sala de estar con la luz de la mañana, dibujando ángulos pronunciados en el suelo, se sentía despojado de su pertenencia. El aire olía ligeramente a cera para muebles y detergente, aromas que antes asociaba con el orgullo. Hoy le revolvían el estómago. Su mirada recorrió el espacio, recorriendo los pisos de madera pulida que había insistido en que restauraran, la cortina beige que eligió tras semanas de hojear catálogos, la elegante mesa de comedor que había ahorrado trabajando por su cuenta hasta altas horas de la noche. Cada pieza era un recordatorio de su devoción, de su compromiso por hacer de este apartamento un verdadero hogar, y ahora cada objeto parecía burlarse de ella. Todo permanecería allí, no para ella, sino para Madison. Madison con su cabello liso y su piel radiante. Madison con el hijo nonato que Ryan había elegido en lugar de su matrimonio. La humillación era asfixiante. No era solo traición, era desplazamiento. La realidad de otra mujer sentada en su sofá cocinando en su cocina, durmiendo en su cama, era insoportable. Maya se apretó la cara con las manos, intentando alejar la imagen, pero ésta se hizo más nítida. Vio a Madison desempacando ropa de bebé en la habitación del bebé. Maya había soñado una vez. Ryan, de pie junto a ella, orgulloso, como si los últimos 7 años nunca hubieran existido. La ira se desató de repente, salvaje y cruda. Miró la alta estantería contra la pared, llena de novelas y álbumes de fotos, y por un breve e imprudente instante se imaginó derribándola, arrancando páginas, esparciendo fotografías hasta que el suelo quedó sembrado de fragmentos de una vida que ya no importaba. Pensó en tomar una sierra y cortar la mesa del comedor por la mitad, dejando a Ryan y Madison con mitades irregulares en lugar de la pieza pulida que había elegido. Se imaginó rompiendo platos, lanzándolos contra las paredes hasta que solo quedaran fragmentos. Su respiración se aceleró mientras las fantasías se arremolinaban. El deseo de destruir era embriagador en su intensidad, una forma desesperada de recuperar el control cuando todo le había sido arrebatado de las manos. Pero la tormenta que la embargaba se topó con un muro de agotamiento. Se hundió en el sofá, aferrándose al reposabrazos, obligándose a respirar. Por muy satisfactorio que fuera en ese momento, sabía que el caos solo la heriría aún más. La marcaría de irracional. Darle a Ryan la explicación para la que parecía casi preparado, que ella era demasiado inestable para aceptar la verdad. Cerrando los ojos, se susurró a sí misma: «No le des eso».
Cuando los abrió de nuevo, el apartamento seguía burlándose de ella. Cada objeto resonaba con la traición, pero su furia se había atenuado hasta convertirse en un dolor profundo. Se puso de pie, se calzó los zapatos con torpeza y salió por la puerta. Las paredes la apretaban demasiado. Necesitaba espacio para respirar antes de asfixiarse. Afuera, el aire del final de la mañana traía el zumbido de la ciudad. Los coches pasaban por la calle. Los vecinos llevaban bolsas de la compra. La risa de un niño se oía desde algún lugar de la cuadra. Era la vida cotidiana que seguía adelante, como si su mundo no se hubiera derrumbado. Maya caminó hacia el parque, 2 calles más allá, con cada paso pesado, el cuerpo aletargado por la incredulidad. El parque siempre había sido su refugio. Una modesta extensión verde rodeada de edificios de apartamentos con un parque infantil en un extremo y un pequeño estanque en el otro. Hoy parecía un santuario. Se sentó en un banco bajo un arce. La sombra fresca le rozaba la piel ardiente. Le temblaban las manos al juntarlas. Tenía los nudillos pálidos. Se concentró en los sencillos movimientos que la rodeaban. Una mujer corriendo con auriculares, un hombre lanzando una pelota a su perro, niños pequeños tropezando por el césped mientras sus madres los seguían. Normalmente, estabilidad. Los envidiaba con un dolor tan profundo que parecía físico. Por primera vez, se preguntó si había estado ciega, si las señales de la traición de Ryan habían estado ahí todo el tiempo y simplemente había elegido no verlas. Su pecho subía y bajaba de forma irregular mientras intentaba calmarse. «No te desmorones aquí», pensó. Su voz en su cabeza era severa, casi maternal, como si se reprendiera a sí misma para recuperar la compostura. La furia persistía, la tentación de destruir aún latía, pero aquí en el parque, el aire limpio y el ritmo constante de la vida la oprimieron contra el pánico. Inhaló profundamente, y luego, otra vez, cada respiración como un ancla. La realidad no había cambiado. En una semana ya no viviría en ese apartamento. Madison ocuparía su lugar junto a Ryan, y la vida que Maya construyó con tanto cariño pertenecería a otra persona. Pero por ahora, en ese pequeño rincón verde entre el hormigón de la ciudad, se aferraba al frágil acto de respirar, de mantenerse a flote. No era fuerza. Todavía no. Era supervivencia. Para cuando Maya regresó al complejo de apartamentos, el sol ya se había elevado sobre los edificios. Su luz era demasiado intensa para sus ojos cansados. Subió la estrecha escalera hasta su piso, arrastrando los pasos, con el cuerpo hundido por el cansancio. Cada rincón del pasillo parecía oprimirla, susurrándole recordatorios de lo que había perdido. Al llegar a la puerta, se detuvo, incapaz de entrar. La idea de volver a sentarse en esas habitaciones que ya pertenecían a otra persona en la mente de Ryan, era insoportable. Fue entonces cuando oyó el crujido de una puerta al otro lado del pasillo. La señora Eleanor Brooks, su vecina de edad avanzada, salió al pasillo. Llevaba una pequeña cesta de ropa doblada contra la cadera, con movimientos lentos pero firmes. Eleanor tenía unos 70 años, el pelo blanco recogido con cuidado en la nuca y una mirada penetrante a pesar de su edad. Notó que Maya se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta. «Cariño», dijo Eleanor en voz baja, dejando la cesta en una silla cerca de la puerta. «Parece que has visto un fantasma. ¿Estás bien?» Maya tragó saliva con dificultad, forzando una leve sonrisa. «Estoy bien», murmuró, pero su voz se quebró bajo el peso de la mentira. Eleanor la observó un largo rato, con una expresión paciente e inflexible a la vez. «¿No te ves bien? ¿Por qué no entras un rato? Tengo un poco de té en la estufa». Maya dudó, pero la idea de volver sola a su apartamento la asfixiaba. Asintió levemente y siguió a Eleanor adentro. El apartamento de la anciana era pequeño pero cálido, lleno de estanterías, mantas de ganchillo y fotografías enmarcadas que adornaban las paredes. Olía ligeramente a manzanilla y lavanda.
Eleanor señaló el sofá y sirvió 2 tazas de té, colocando una frente a Maya antes de sentarse frente a ella. Por un momento, ninguna habló. Maya rodeó la taza caliente con las manos, mirando fijamente el vapor, intentando reunir el coraje para decir las palabras en voz alta. Finalmente, susurró: «Ryan, me dijo esta mañana que está enamorado de otra. Está embarazada. Quiere que me vaya en una semana». Su voz tembló en la última frase, y la mirada de Eleanor se suavizó. La mujer mayor extendió la mano por encima de la mesa de centro y la apoyó en la de mamá. «Ay, hija», murmuró. «Lo siento mucho. Nadie merece esa clase de traición». Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero Maya las contuvo. «Sigo pensando que debería haberlo visto venir. Que quizás se me pasó algo obvio, pero él era normal, incluso amable, hasta que dejó de serlo». Eleanor asintió lentamente, rozando la mano de Maya con el pulgar con un ritmo tranquilizador. «Siempre es así. Mantienen la cara seria hasta que tienen otro lugar a donde ir». Respiró hondo, con la mirada perdida en la ventana. «Sabes, una vez pensé que el perdón era la respuesta. Pensé que por mantener un matrimonio unido valía la pena aguantar el dolor. ¿Me equivoqué?». Maya la miró sorprendida. El Eleanor rara vez hablaba de su pasado. «Mi esposo», continuó el Eleanor en voz baja pero firme, «tuvo una aventura cuando yo tenía más o menos tu edad. Vino a disculparse conmigo diciéndome que solo fue un error. Le creí. Incluso crié al hijo que tuvo con ella. Ese niño creció bajo mi techo mientras yo guardaba mi propia amargura, convencida de que estaba siendo noble». ¿Y a dónde me llevó eso? A 20 años de soledad en mi propio matrimonio, fingiendo que todo estaba bien mientras él se escapaba por las noches para verla de nuevo. Al final se fue. La amargura en su voz era aguda, pero debajo había algo aún más pesado. Lamento que el tiempo nunca se haya ablandado. Desperdicié media vida dando segundas oportunidades que nunca significaron nada, dijo el Eleanor, con los ojos brillantes, aunque no le caían lágrimas. Se acercó más, apretando la mano de Maya con repentina intensidad. «No vuelvas jamás con él. Nunca dejes que te convenza de que fue solo un error. Quien traiciona una vez, lo vuelve a hacer. Te arrebatará tu juventud, tu paz, tu esperanza, y un día despertarás dándote cuenta de que entregaste partes de ti a cambio de nada». A Maya le dolía la garganta. Las palabras le dolieron profundamente, haciendo eco de sus propios miedos. Pero también tenían una extraña fuerza. Eleanor no estaba mostrando compasión, ofrecía la verdad, forjada en su propio dolor. «No sé si soy lo suficientemente fuerte», admitió Mai, con voz apenas audible. «Lo eres», dijo Eleanor con firmeza. «Lo veo en ti ahora mismo. Te sientes rota, pero el cristal roto aún puede brillar. Superarás esto, niña. Simplemente no te ates al hombre que te destrozó». La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj en la pared. Maya miraba fijamente su té, el peso en el pecho aún la oprimiera, pero debajo algo se agitaba, una semilla de desafío, de determinación. No le dio las gracias a Eleanor de inmediato. Las palabras parecían demasiado pequeñas para la gravedad de lo que habían compartido. Pero al salir del apartamento de la anciana, se sintió diferente. El dolor seguía siendo intenso y punzante. Sin embargo, ya no la dejaba impotente. La historia de Eleanor le había abierto un camino, una advertencia de lo que podría ser su vida si dejaba entrar a Ryan. Y aunque Ma aún se sentía frágil, llevaba esa advertencia como una armadura. A la mañana siguiente, Maya se quedó en el pasillo, con las llaves metálicas frías en la mano. Apenas había dormido, su cuerpo inquieto, su mente dando vueltas a las palabras de Ryan hasta que se convirtieron en ruido. Intentó creer que solo era una pesadilla, que el mundo que había construido no se había desmantelado con una sola conversación, pero cuando abrió el buzón, la realidad la esperaba. Dentro había un sobre grande,
más pesado que las facturas o anuncios habituales. Le temblaban los dedos al sacarlo y romper el sello. El membrete oficial del Tribunal de Circuito del Condado de Cook la fulminó con la mirada. Recorrió las primeras líneas, con la vista nublada, hasta que las palabras se aclararon dolorosamente. Petición de disolución del matrimonio. Casi le fallaron las rodillas. Se agarró al borde del buzón, respirando con dificultad. Ryan no había estado fanfarroneando, no había hablado con enfado. Ya había presentado la demanda. La decisión ya estaba tomada incluso antes de confesar. Ella se tambaleó de vuelta a la escalera, apretando los papeles con fuerza. Cada página estaba cubierta de lenguaje legal, estéril e impersonal, pero el significado era simple. La vida que había conocido había terminado oficialmente. En la tranquilidad de su apartamento, dejó los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa que había imaginado partirse por la mitad apenas unos días antes. Las palabras se difuminaban entre sus lágrimas, los términos de la propiedad, la orden de desalojo, la firma de su abogado. Todo era tan metódico, tan frío. Maya se tapó los ojos con las palmas de las manos. La humillación era total. Ryan ni siquiera le había permitido la dignidad de conversar o llegar a un acuerdo. Había ido al juzgado a sus espaldas, había reducido su matrimonio a papeleo y lo había sellado con el sello de un abogado. Algo en su interior se endureció. Las fantasías de romper platos o cerrar mesas de repente le parecieron infantiles comparadas con el peso de lo que ahora soportaba. No quedaba nada que salvar. La única opción era alejarse antes de ahogarse por completo. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y marcó el número de su madre. Grace Carter contestó al segundo timbre. Su cálida voz interrumpió la estática. «Maya, cariño, ¿estás bien?» Por un instante, Maya no pudo hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y las palabras se le atascaron como piedras. Entonces, de golpe, todo salió a la luz. La confesión, el embarazo, los papeles esparcidos sobre la mesa. Hubo un silencio al otro lado, seguido de la profunda inhalación de su madre. «Ay, cariño, voy ahora mismo. Quédate quieta». Pero mamá negó con la cabeza, aunque su madre no podía verla. «No, mamá, no quiero quedarme aquí ni un minuto más». «¿Puedo volver a casa?» «No tienes que preguntar», dijo Grace con firmeza. «Esta casa siempre será tuya. Alex traerá la camioneta. Te ayudaremos a empacar. No estás sola en esto». Maya contuvo la respiración al sentir que el alivio se mezclaba con la desesperación. Por primera vez desde la confesión de Ryan, sintió un leve atisbo de seguridad. En menos de una hora, sonó el timbre. Alex, alto y corpulento, con la expresión tensa de ira. «Vamos por tus cosas», dijo simplemente, sin preguntas ni juicios. Detrás de él, su esposa, Emma, le ofreció una sonrisa amable, con los brazos ya abiertos para un abrazo. Su hijo pequeño, Ethan, se asomó por detrás de sus piernas, agarrando un camión de juguete con los ojos inocentes abiertos. Maya se arrodilló para abrazar a Ethan, apretando la cara contra su suave cabello. La niña rió, ajena a la tormenta que azotaba el mundo de los adultos, y por un instante sintió un alivio. La familia se movió con rapidez, su unidad la envolvió como una armadura. Grace llegó con cajas y cinta adhesiva, con voz vivaz pero tierna. «Toma lo que es tuyo, Maya. No dejes atrás lo que te costó conseguir. Ya nos encargaremos del resto más tarde». Al principio trabajaron en silencio, con el sonido de la cinta de embalaje rasgándose en el aire, los cajones deslizándose al abrirse, el golpe sordo de los zapatos al caer en las cajas. Cada artículo tenía un peso. Los vestidos que había usado en aniversarios, las fotos enmarcadas de sus viajes, los libros que leía en sus noches de insomnio. Uno a uno fueron guardados, despojados del significado que una vez tuvieron en este apartamento. A veces, las manos de Maya se congelaban en medio del movimiento, abrumadas por los recuerdos.
Se quedaba quieta, mirando un suéter que Ryan le había comprado una vez, o la lámpara que habían elegido juntos, y el dolor amenazaba con desmoronarla. Pero entonces, Alex, en silencio, le quitaba el objeto de las manos, lo metía en una caja y seguía adelante. El gesto fue pequeño, pero tranquilizador, un recordatorio de que no estaba sola en este desenlace. Al caer la tarde, el apartamento lucía desolado. Las estanterías estaban vacías, los armarios destrozados, las paredes desnudas. Lo que una vez fue un hogar ahora parecía un cascarón, frío y desconocido. Maya echó un último vistazo a su alrededor, con el pecho apretado, y se dio cuenta de que no sentía la necesidad de despedirse. El apartamento, que una vez fue su santuario, ya había sido ocupado por alguien más en la mente de Ryan. Que se lo quedara, que construyera su nueva vida aquí con Madison. Ella ya no lo quería. Cuando bajaron la última caja a la camioneta, Grace rodeó los hombros de su hija con un brazo. «Eres más fuerte de lo que crees, Maya», dijo en voz baja. «Y no empiezas de cero, empiezas con una familia. Eso marca la diferencia». Maya tragó saliva con dificultad, parpadeando ante el escozor en los ojos. Por primera vez en días, se permitió creer que su madre podría tener razón. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas medio vacías del apartamento, proyectando largas sombras huecas sobre el suelo. Las cajas estaban apiladas en filas desiguales, precintadas y etiquetadas, esperando a ser llevadas a la camioneta de Alex. El ritmo constante del embalaje le había dado a la familia Carter una especie de impulso. Cada caja sellada, cada estante despejado, era un paso más lejos de Ryan y de la vida que Maya ya no quería. Grace dobló la ropa de cama en una caja, con los labios apretados. Alex cargó otra carga hacia la puerta mientras Emma mantenía a Ethan ocupado con libros para colorear sobre la alfombra desnuda. Por primera vez en días, Maya sintió una sensación de progreso. Estaba recuperando el control, caja por caja. Entonces, se oyeron pasos pesados en el pasillo, seguidos del inconfundible clic de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, la madre de Ryan. La figura de Elaine Carter llenó el umbral, con una postura rígida y el ceño fruncido que parecía grabado en piedra. Entró sin invitación, recorriendo la habitación con su mirada penetrante, contemplando las paredes despojadas y las cajas apiladas, con los labios fruncidos con desdén. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, con la voz penetrando la habitación como un cristal. Maya se quedó paralizada a medio paso, con una pila de libros en los brazos. Grace se acercó de inmediato a su hija, con el rostro endurecido. Alex se enderezó, sus anchos hombros tensándose como un escudo. Elaine no esperó respuesta. Señaló las cajas con el dedo. «Esto es un robo. ¿Crees que puedes quedarte con este apartamento y llevarte lo que quieras? Si no paras esto ahora mismo, llamaré a la policía». Sus palabras resonaron, venenosas y fuertes. Ethan gimió al oír las voces alzadas, y Emma lo atrajo hacia sí, susurrándole palabras tranquilizadoras. Maya sintió una opresión en el pecho, pero antes de que pudiera hablar, Alex dio un paso al frente. «Señora Carter, necesita calmarse», dijo con firmeza. «Maya se está llevando sus pertenencias, ropa, libros, objetos personales. Tiene derecho a ellos. No tiene autoridad para detenerla». La mirada de Elaine se posó en él. Su rostro se enrojeció de furia. «No te metas en esto. Esto es entre mi hijo y su esposa, y mientras el nombre de Ryan esté en ese contrato de arrendamiento, este apartamento y todo lo que hay en él le pertenece». La voz de Alex se volvió grave, firme, pero cortante. «Así no funciona la ley, y lo sabes. Si de verdad crees que algo no le pertenece a Maya, puedes llevarlo a juicio. Pero irrumpir aquí y amenazarla no solo está mal, es acoso», añadió Grace. Su tono era tan duro como el acero. «No somos ladrones. Mi hija tiene todo el derecho a tomar lo que es suyo. No la intimidarás en su propia casa».
Elaine soltó una risa áspera, negando con la cabeza. Su casa. Esta nunca fue su casa. Ryan pagó el alquiler. Ryan construyó esta vida. Y debería estar agradecida de haberla tenido tanto tiempo. Ahora la está despojando por despecho. Maya dejó los libros lentamente, con las manos temblorosas, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró directamente a Elaine, con la voz clara, aunque el corazón le latía con fuerza. No voy a tomar lo que no es mío. Cada caja aquí contiene cosas que compré, cosas que usé, cosas por las que trabajé. No quiero las cosas de Ryan, no quiero ni un solo recuerdo de él, pero no me iré con las manos vacías, como si nunca hubiera existido. La convicción en su tono silenció la sala por un instante. Los ojos de Elaine se entrecerraron con un destello de veneno. Niña desagradecida, siseó. Supe desde el principio que no eras lo suficientemente fuerte para mi hijo. Te hiciste la esposa perfecta hasta que se te notó la grieta. Y ahora te arrastras como una rata de un barco que se hunde. Grace se acercó, con la furia ardiendo en su rostro. Basta. No tienes derecho a hablarle así a mi hija. Le dio 7 años de su vida a tu hijo, y este es el agradecimiento que ya no recibe. No puedes menospreciarla mientras estemos aquí. El enfrentamiento espesaba el aire. Cada segundo se tensaba como un alambre a punto de romperse. La suave voz de Emma irrumpió, tranquilizando a Ethan, quien se aferró con más fuerza a su brazo. La mirada asustada del niño se movía entre los adultos, presintiendo la tormenta, aunque no la comprendiera. Elaine se irguiéndose, levantando la barbilla con desdén. Si Ryan estuviera aquí, jamás permitiría este circo. La estás envenenando contra él, llenándole la cabeza de mentiras. Maya negó con la cabeza, con voz firme, pero tranquila. Ryan no necesita la ayuda de nadie para arruinar lo que teníamos. Lo hizo solo. La firmeza de sus palabras pareció atravesar la habitación. Elaine vaciló, su expresión se endureció, aunque rápidamente la disimuló con más ira. Pero antes de que pudiera volver a arremeter, Alex dio un paso adelante con una llave colgando de su mano. Dijo, levantándola, es el último juego. Cuando nos vayamos, Maya ya no lo necesitará, así que aquí tienes. La colocó firmemente sobre el mostrador entre ellos. Considera que tus pruebas no ocultaban nada. Ya terminó aquí. El gesto fue pequeño, pero tenía el peso de la firmeza. La familia Carter recogió las últimas cajas, con movimientos deliberados, unificados. Elaine permaneció rígida, con los ojos encendidos de furia, pero no hizo nada para detenerlos. Al salir Maya del apartamento, el eco de la puerta cerrándose tras ella le pareció el final de un capítulo. Apretaba la caja con fuerza, con el pecho pesado, pero pasos firmes. El enfrentamiento la había dejado conmocionada, pero también extrañamente más ligera. La llave había desaparecido, la atadura estaba cortada. Fuera lo que fuese lo que le aguardara, al menos esta parte de su vida había terminado. La casa de la familia Carter en Chicago era cálida y acogedora, un marcado contraste con el apartamento vacío que Maya acababa de dejar atrás. Grace insistió en quedarse todo el tiempo que necesitara, preparando una habitación libre con sábanas limpias, mientras Emma preparaba comidas que llenaban la casa de reconfortantes aromas. Alex rondaba cerca, protectora, como si la resguardara de cualquier otro golpe que la vida pudiera depararle. Incluso el pequeño Ethan percibió que algo era diferente. Él entraba a su habitación por las mañanas, con sus camiones de juguete apretados en sus pequeñas manos, ofreciéndoselos en silencio como si compartir sus tesoros pudiera aliviar su dolor. Durante unos días, Maya se permitió descansar. Cenaba en la mesa de sus padres, escuchaba la suave charla de Emma y se sentaba tranquilamente en la sala mientras Alex cambiaba de canal en la televisión. El sencillo ritmo de la vida familiar la envolvía como una bomba. Sin embargo, bajo la comodidad, persistía una inquietud persistente. Cada noche, despierta en la cama desconocida, se susurraba lo mismo. No puedo quedarme aquí para siempre.
No era el orgullo lo que despertaba ese sentimiento, sino un profundo miedo a convertirse en una carga. Grace ya llevaba bastante sobre sus hombros, y aunque su madre nunca se lo diría, Maya no podía quitarse de la cabeza la imagen de estar entrometiéndose en el delicado equilibrio del hogar. Quería volver a valerse por sí misma para respirar sin depender de la fuerza de los demás. Una noche, mientras la familia se reunía en la cocina después de cenar, Emma le sirvió una taza de té y la observó atentamente. «Has estado tan callada», dijo en voz baja. «Sé que todavía te duele, pero quizá un cambio de aires te ayude». A veces, cuando estás rodeada de las mismas paredes, el dolor resuena con más fuerza. Maya miró a su cuñada, sorprendida por la amable sugerencia. Envolvió las manos alrededor de la taza caliente, pensando que las palabras le traían algo a la memoria, y entonces recordó una casa en Wisconsin. Su difunta tía se la había dejado, una modesta propiedad cerca de un pequeño pueblo. Hacía años que no pensaba en ella. La casa había estado cerrada con llave y solo la visitaba ocasionalmente un conserje local. En aquel entonces, la había sentido como algo secundario, algo ajeno a su vida en Chicago con Ryan. Pero ahora, el recuerdo de ese lugar tranquilo afloraba como un salvavidas. «Ahí está la casa de Wisconsin», dijo Maya lentamente, casi probando la idea en voz alta. «La que me dejó la tía Margaret. Nunca me he quedado allí. Quizás debería ir allí, solo por un tiempo, para aclarar mis ideas». Los ojos de Grace se llenaron de preocupación. «¿Estás segura, cariño? Está muy lejos de aquí. Ese lugar lleva años sin estar habitado. Lo sé, lo admití, pero es mío. Y ahora mismo, creo que necesito estar en un lugar que me pertenezca solo a mí». La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras los invadió. Finalmente, Alex asintió con expresión seria. «Si eso es lo que quieres, lo haremos realidad. Puedo llevarte, o mejor aún, contrataremos un servicio de transporte, así que no tienes de qué preocuparte». Pero Maya negó con la cabeza suavemente. «No quiero que nadie gaste más dinero en mí. Tomaré el autobús. Saldrá más barato, y creo que necesito tiempo a solas para procesarlo». Alex frunció el ceño, claramente dispuesto a discutir, pero Emma le tocó el brazo en silencio, instándolo a que lo dejara estar. Grace se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Mia. «Si esto es lo que te dicta el corazón, entonces vete. Solo prométeme que llamarás todos los días hasta que te instales. Necesito saber que estás a salvo». A Maya se le hizo un nudo en la garganta al asentir. Miró a su alrededor. El rostro surcado de arrugas de su madre, el ceño preocupado de Alex, el apoyo silencioso de Emma y a Ethan, quien ya bostezaba en su silla, ajeno a la conversación de adultos. Una oleada de gratitud la invadió. Por primera vez desde la confesión de Ryan, sintió que tenía un rumbo, aunque incierto. Ya no caminaba hacia un futuro marcado por la traición. Estaba eligiendo un camino que solo le pertenecía. A la mañana siguiente, Maya se encontraba en la terminal de autobuses de Chicago con una sola maleta a su lado. El aire olía a humo y café, y el murmullo de los viajeros zigzagueaba a su alrededor. Los anuncios crepitaban en el aire, anunciando destinos por todo el Medio Oeste. Apretó el billete con fuerza. La huella se le corría bajo las palmas húmedas. El destino decía Greenfield, Wisconsin. No era mucho más que un punto en el mapa, pero era donde la esperaba la casa, el único lugar que aún llevaba solo su nombre. El autobús cobró vida con un rugido cuando subió y encontró un asiento junto a la ventana. La tapicería de vinilo estaba desgastada, el aire era viciado, pero ella apenas lo notó. Afuera, el horizonte de Chicago se desvanecía, el vidrio y el acero daban paso a la extensión plana de los suburbios. Luego, tierras de cultivo se extendían infinitamente bajo el cielo. Las horas transcurrían lentamente, los campos se extendían, las hileras de maíz se desvanecían en parches de bosque, los graneros desgastados por décadas de viento.
La monotonía debería haberla adormecido, pero su cuerpo permanecía tenso, sus pensamientos demasiado inquietos. Repasaba las palabras de Ryan, el veneno de los insultos de Elaine, el dolor en los ojos de su madre. Cada recuerdo la oprimía, pero se aferró al ritmo del camino, dejando que los kilómetros la alejaran. Al mediodía, el autobús llegó a una estación de carretera. Las luces fluorescentes zumbaban sobre los estantes de papas fritas y dulces. El olor a fritura flotaba en el aire. Maya estiró las piernas entumecidas y compró una botella de agua y un paquete de galletas, obligándose a comer. Aunque su estómago se resistía, se sentó sola en una mesa de plástico, con la maleta a sus pies, observando a las familias charlar y a los viajeros revisar sus teléfonos. Para ellos era solo una parada más. Para ella fue una pausa entre dos vidas. De vuelta en el autobús, la fatiga se le hizo presente. Se apoyó en el frío cristal de la ventanilla, entrando y saliendo de un sueño intranquilo. Para cuando el conductor anunció su llegada a Greenfield, el sol ya se ponía, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y rosas. El pueblo era pequeño, casi sorprendentemente pequeño después de la interminable expansión de Chicago. La estación de autobuses era poco más que una plataforma de hormigón junto a un edificio de ladrillo que también hacía las veces de tienda de conveniencia. Bajó con su maleta. El aire de la tarde le refrescaba la piel. No había taxis esperando, ni filas de coches, solo un tranquilo tramo de carretera que conducía a las afueras del pueblo. Maya apretó el asa de la maleta y echó a andar. El camino serpenteaba entre casas modestas con amplios porches, para luego estrecharse en un sendero bordeado de campos. El silencio solo lo rompía el canto de los grillos y el ocasional crujido de las hojas. A cada paso, sus zapatos rozaban la grava, arrastrando el peso de sus pertenencias, con los músculos doloridos, pero siguió adelante. El paisaje cambió a medida que se acercaba a la propiedad. Altos pinos bordeaban el sendero, sus ramas se entrelazaban en lo alto, proyectando largas sombras que parecían absorber la luz. Un escalofrío le picó la piel a pesar del aire cálido. Recordó haber visitado este lugar una vez de niña, la risa de su tía, el olor a humo de leña. Pero ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida. Cuando por fin vio la casa, se le encogió el corazón. El revestimiento, antes blanco, estaba teñido de gris, desgastado por años de abandono. Varias contraventanas colgaban sueltas, golpeando suavemente con la brisa. El porche se hundía por su propio peso. Las tablas se deformaron y astillaron. La maleza se había tragado el jardín delantero, enroscándose alrededor de los escalones rotos. Una ventana rota reflejaba la última luz del día, dentada como una herida. A Maya se le hizo un nudo en la garganta al subir al porche. Su maleta golpeó las escaleras. La puerta crujió al abrirla. Dentro, el olor ocultaba su primer polvo, madera húmeda y algo agrio que le revolvía el estómago. La sala era un desolador. Los muebles estaban volcados, los cojines destrozados, el relleno derramándose como entrañas. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, latas vacías y papeles arrugados. Telarañas se extendían por las esquinas y el papel pintado se desprendía en tiras irregulares. La cocina estaba peor. Manchas de grasa en las encimeras, platos podridos, el fregadero atascado de mugre. Se cubrió la boca con la manga. Le escocían los ojos. Esto no era un regreso a casa, era una profanación. Por un instante, el peso de aquello amenazó con aplastarla. Pensó en regresar, en buscar el siguiente autobús que saliera del pueblo y refugiarse en la seguridad de la cocina de su madre. Pero entonces se estabilizó, agarrándose al respaldo de una silla rota hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es mío», pensó con fiereza, «y no dejaré que nadie me lo quite». Su agotamiento era intenso, pero debajo ardía una llama tenaz. La casa podría haber estado en ruinas, pero aún le pertenecía. Pieza a pieza, quitaría la suciedad, barrería las sombras y la reclamaría.
Al desaparecer el sol y llenarse de oscuridad las habitaciones destrozadas, Maas dejó su maleta en un rincón. Sacó una manta, la extendió sobre el suelo menos dañado y se sentó, con la espalda contra la pared. El silencio la oprimió, pero en lugar de miedo, sintió determinación. No era consuelo, todavía no, pero era un comienzo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente por las ventanas sucias. El polvo flotaba en rayos dorados, revelando el abandono que había sufrido la casa. Maya apenas había dormido sobre la fina manta que extendió en el suelo. Le dolía el cuerpo por la dureza de la superficie, pero la determinación la impulsó a ponerse de pie. Se recogió el pelo, se arremangó y comenzó la lúgubre tarea de recuperar la casa, rincón por rincón. Armada con una escoba, que encontró apoyada contra el porche trasero, barrió capas de polvo y cristales rotos en montones. Cada roce de las cerdas sobre las tablas del suelo deformadas resonaba en el silencio, recordándole lo sola que estaba. Recorrió metódicamente las habitaciones, abriendo armarios, tirando basura, intentando respirar a pesar del penetrante olor a moho y descomposición. En el dormitorio, abrió de un tirón un cajón de la cómoda, húmedo y abarrotado. Dentro había papeles amontonados de forma desordenada. Recibos viejos, cartas amarillentas, fragmentos de escritura. Al hojearlos, una hoja doblada le llamó la atención. El papel estaba roto por los bordes, la tinta se había desvanecido, pero era legible. Recorrió las palabras con la mirada y sintió un escalofrío. Me llamo Margaret Hall. Si alguien encuentra esta nota, por favor, sepan que estoy retenida contra mi voluntad. Victor Hall, quien dice ser mi pariente, no es quien dice ser. Es peligroso. Él y su gente se dedican a estafas inmobiliarias y no me dejarán ir. Si desaparezco, que sepas que él es el responsable. Por favor, ayúdame. Maya contuvo la respiración. Sus manos temblaban mientras sostenía el frágil papel. El corazón le latía tan fuerte que temía que resonara por toda la habitación. No se trataba solo de abandono. La casa no estaba simplemente abandonada. Había una historia allí, una llena de peligro y engaño. Dobló la nota rápidamente y la guardó en su bolsillo. El pánico la atenazaba, pero el instinto le decía que no podía dejarla a la vista. Quienquiera que fuese Margaret, sus palabras pintaron a Victor como un depredador, un mentiroso que se había colado en la propiedad con engaños, y Maya ya lo conocía, encantador, insistente, demasiado interesado en su llegada. Un golpe repentino en la puerta principal la hizo estremecer. El sonido resonó por la casa vacía, agudo y exigente. Se quedó paralizada. Su mano cubrió instintivamente el bolsillo donde estaba escondida la nota. Maya. Una voz masculina la llamó alegremente. Soy Victor. Te traje algo de comer. Pensé que te vendría bien un poco de ayuda para acomodarte. Su pulso se aceleró, obligando a sus rasgos a calmarse. Corrió hacia el espejo del baño. Se echó agua en la cara, disipando cualquier rastro de pánico. Cuando abrió la puerta, Victor estaba allí con una bolsa de papel en las manos, sonriendo como si fuera un viejo amigo. «Buenos días», dijo con cariño. «Pensé que aún no habías tenido tiempo de comprar comida, así que compré algunas cosas, sándwiches, café, incluso una rebanada de pastel del restaurante». Maya esbozó una sonrisa, fina y cuidadosa. «Qué considerado de tu parte». «Gracias». Victor entró sin esperar permiso y dejó la bolsa en la polvorienta encimera de la cocina. Recorrió con la mirada la habitación, observando el progreso que ella había hecho. «Ya te estás esforzando mucho. Este lugar volverá a brillar con un poco de esfuerzo». Maya mantuvo un tono ligero, disimulando el frío que le recorría las venas. «Pero ese es el plan. No como carne. Así que los sándwiches podrían ser un desperdicio para mí». «Vegetariano, ¿eh?», rió Victor, negando con la cabeza. «Debería haberlo adivinado. Tienes esa pinta de vida limpia». Se rió suavemente, aunque se le revolvió el estómago. «Algo así».
Se apoyó en el mostrador, observándola con demasiada atención. «Sabes, debe ser abrumador venir aquí sola. Estas casas antiguas pueden tragarte por completo, pero tienes suerte de tenerme cerca. Conozco este lugar, sus peculiaridades, su historia». Maya se obligó a mantener el contacto visual, ladeando la cabeza como si le interesara. «Historia, ¿eh? Quizás compartas algo conmigo algún día». Las palabras le resultaron amargas, pero sabía que debía seguirle el juego. Si la nota de Margaret era cierta, este hombre era peligroso. No podía permitirse que percibiera su miedo. Victor sonrió, complacido con su respuesta. «Claro, quizá esta noche, cuando te hayas acomodado un poco más, te traiga algo más ligero. Ensalada, quizá podamos hablar». Su instinto le gritaba que lo echara, que diera un portazo y pidiera ayuda, pero la voz de Maya sonó tranquila, casi amigable. «Qué bien. Gracias de nuevo por pensar en mí». La observó un momento más, sin perder la sonrisa, aunque en sus ojos había un destello de cálculo. Luego recogió las manos vacías, asintió y retrocedió hacia la puerta. «Te veo pronto, Maya. No te esfuerces demasiado». La puerta se cerró y el silencio volvió a invadirla. Maya se apoyó contra la pared, metiendo la mano en el bolsillo para palpar la nota doblada. Su cuerpo se estremeció, no de agotamiento, sino de un terror que ya no podía negar. Ahora sabía que no solo estaba limpiando una casa vieja, estaba en medio de la pesadilla de otra persona, y por primera vez comprendió lo precaria que era su situación. En cuanto la puerta se cerró tras Victor, Maya se apoyó contra ella, respirando entrecortadamente. Le temblaba la mano al sacar la nota doblada del bolsillo, releyendo las líneas para asegurarse de que no las había imaginado. La súplica era inconfundible. Margaret Hall estaba retenida en algún lugar contra su voluntad, y Victor estaba detrás de ello. El hombre que acababa de aparecer en su cocina, sonriendo como un vecino, era el mismo que Margaret había calificado de peligroso. Sentía su teléfono como un salvavidas en la mano. Con cuidado, desdobló la nota sobre la encimera, tomó 2 fotos y le escribió un breve mensaje a Alex. «Encontré esto en casa. Creo que ha pasado algo terrible. Por favor, ayúdenme». Dudó solo un segundo antes de pulsar enviar. La respuesta llegó rápidamente. «Tranquila, no lo confrontes. Llamaré a la oficina del sheriff. Tengo un viejo amigo en el departamento. Nos encargaremos. Ten el teléfono cerca». El alivio y el temor le abrumaron el pecho. La ayuda estaba en camino, pero no tenía ni idea de cuánto tardaría. Horas, un día entero. No podía arriesgarse a que la pillaran desprevenida. Al caer la noche, las sombras se colaban por las ventanas rotas, convirtiendo la casa en un laberinto de rincones oscuros. Maya recogió lo que pudo encontrar: un trozo de cuerda del porche, una sartén vieja de la cocina sucia, una pila de sartenes oxidadas en el armario. Con mucho cuidado, las transformó en alarmas improvisadas. Ató la cuerda a la puerta trasera para que cualquier entrada forzada hiciera sonar una cadena de sartenes. En la puerta principal, encajó la sartén contra un pomo, un soporte rudimentario que haría un ruido metálico al moverlo. Recorrió la casa con pasos rápidos y nerviosos, comprobando cada pestillo de ventana, cada posible punto de entrada. Tenía las manos sudorosas y el estómago revuelto, pero se obligó a continuar. Era lo único que podía controlar. Al anochecer, el agotamiento amenazaba con abrumarla. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. El brillo de la pantalla de su teléfono era su único consuelo. Cada zumbido le daba un vuelco el corazón. Por fin, un mensaje de Alex apareció en camino. «Apaga las luces. Avisaré cuando sea seguro». Las palabras la tranquilizaron, pero solo por poco. Dejó el teléfono en su regazo, esforzándose por escuchar. Afuera, la noche de Wisconsin estaba inquietantemente silenciosa, interrumpida solo por el ocasional canto de los grillos. El silencio la oprimía, amenazante. Entonces lo oyó, un leve movimiento cerca del porche. Su cuerpo se puso rígido, contuvo la respiración, con la mirada fija en la puerta.
Un segundo sonido le siguió, como si un peso se desplazara contra Oldwood. La sartén vibró levemente, no lo suficiente como para caer, pero sí para confirmar que alguien estaba allí. El pulso de Maya retumbaba en sus oídos. Apretó el teléfono, con el pulgar sobre el botón de emergencia. El aire dentro de la casa era sofocante. Cada crujido del suelo se amplificaba por el miedo. Un golpe repentino la sobresaltó, una mano presionando la puerta, probando su resistencia. La sartén resonó una vez, el sonido rasgando el silencio. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Entonces, afortunadamente, su teléfono vibró. Un solo mensaje de Alex iluminó la pantalla. «Somos nosotros. No te muevas. Quédate dentro». Exhaló temblorosamente, con las rodillas a punto de ceder ante la oleada de alivio. Momentos después, afuera se oyeron voces apagadas y el crujido de botas. Los rayos de las linternas se filtraban por las rendijas de las persianas. Los segundos siguientes se difuminaron. Un golpe sacudió la puerta, seguido de una voz firme. «Departamento del Sheriff Maya, estás a salvo». Abre despacio, con las manos temblorosas. Abrió la puerta. Alex estaba allí de pie con 2 agentes uniformados a su lado, iluminando el patio con sus linternas. Ver el rostro familiar de su hermano casi la destrozó. Tras ellos, los agentes se dirigieron rápidamente hacia una camioneta estacionada al borde de la propiedad. Se oyeron gritos, fuertes botas resonando, seguidos del crepitar de una radio. En cuestión de segundos, sacaron a Victor de entre las sombras, con los brazos inmovilizados, y sus protestas fueron fuertes pero feudales. La máscara de bondad vecinal había desaparecido. Su voz era aguda, venenosa, llena de maldiciones. «¿Dónde está?», preguntó uno de los agentes. Victor respondió con una negación, pero no importó. Un segundo equipo emergió del bosque minutos después, guiando a una mujer frágil envuelta en una manta. Su cabello gris estaba enmarañado, sus pasos eran vacilantes, pero sus ojos brillaban de alivio. «Señora Margaret Hall», susurró Alex, con un destello de reconocimiento en su expresión. La mujer se aferró al brazo del agente, con la voz aún clara. «Gracias por encontrarme». A Maya se le hizo un nudo en la garganta mientras observaba. La nota había sido real. Margaret había estado cerca, escondida, esperando a que alguien escuchara su silenciosa súplica. Victor fue empujado a la parte trasera de una patrulla sin dejar de gritar, con la voz apagada al cerrarse la puerta de golpe. Las luces intermitentes tiñeron la noche de rojo y azul, un brillo surrealista que hacía que la vieja casa pareciera aún más embrujada. Alex se giró hacia Maya y la abrazó con fuerza. «Ya estás a salvo», dijo con voz áspera. «Se acabó». Pero Maya sabía que no había terminado. No del todo. Las cicatrices de los últimos días tardarían en desaparecer. Aún así, allí de pie, en el fresco aire de la noche, rodeada de su familia y la autoridad de la ley, sintió algo que no había sentido en semanas. Sintió los primeros indicios de seguridad. Una semana después del arresto en Wisconsin, Maya estaba de vuelta en Chicago. La ciudad se sentía diferente ahora. El ruido y el movimiento ya no eran sofocantes, sino extrañamente tranquilizadores. Había firmado el contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento no lejos de la casa de sus padres. El lugar no era gran cosa: una habitación, una cocina modesta, un balcón con vistas a una hilera de arces, pero era suyo. Por primera vez en meses, pudo cerrar una puerta tras ella y saber que nadie más tenía derecho a reclamar el espacio. Desempacar fue un ritual silencioso. Colocó sus libros en un solo estante, colgó su ropa en el estrecho armario y colocó una foto enmarcada de su familia en la mesita de noche. No había rastros de Ryan allí, ningún recordatorio de promesas incumplidas. El aire olía ligeramente a pintura fresca y a nuevos comienzos.
Por la noche, dormía más profundamente que en años. El silencio del apartamento era apacible en lugar de opresivo. Pero aún le quedaba un último paso: la sala del tribunal. En una mañana gris, Maya se vistió con un sencillo vestido azul marino y entró en el juzgado, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol. Los pasillos bullían con conversaciones en voz baja, abogados revolviendo papeles, empleados anunciando los números de los casos. Encontró la habitación que figuraba en su citación y empujó la pesada puerta. Dentro, Ryan estaba sentado a la mesa con su abogado. Su postura era despreocupada, casi petulante, como si estuviera convencido de que el resultado ya estaba escrito a su favor. A su lado, Elaine lo observaba con aire protector, irradiando su desaprobación por todo el pasillo. Madison permanecía sentada en silencio unas filas atrás. Su barriga redondeada era un recordatorio visible de la vida que había reemplazado a Maya en el mundo de Ryan. Maya tomó asiento sin decir palabra, mientras su abogado la tranquilizaba con un gesto de la cabeza. No miró a Ryan directamente. No quedaba nada que ver. El proceso fue breve y directo. El juez revisó los documentos, la división de bienes y la disolución del matrimonio. El abogado de Ryan habló con mesura, pero Maya apenas oyó sus palabras. El lenguaje del tribunal fue frío y preciso, pero no le causó ninguna molestia. Esto no era una batalla. Era una formalidad, el cierre de un capítulo ya concluido. Cuando el juez finalmente declaró la disolución del matrimonio, Ryan se recostó en su silla, apretando los labios, quizá esperando alguna reacción suya. Pero Maya solo asintió una vez, con el rostro sereno y el corazón latiendo con firmeza. No sentía necesidad de enojarse ni de llorar. La herida ya había cicatrizado. Mientras la sala se vaciaba, Elaine murmuró algo en voz baja. Una mirada penetrante se dirigió a Maya, pero se le escurrió como la lluvia sobre el cristal. Madison se removió incómoda, con la mano apoyada en el estómago, sin mirar a Ma a los ojos. Ryan recogió sus papeles, con el rostro agriado al darse cuenta de que ella no le daría la satisfacción de una escena. Maya se alisó el vestido y caminó hacia la salida. Afuera del juzgado, el aire era fresco, el cielo estaba nublado, pero se aclaraba en los bordes. Se detuvo en lo alto de los escalones de piedra, respirando profundamente. Por primera vez, sintió que el peso se le quitaba por completo de los hombros. La traición casi la había destrozado, pero también la había traído a este momento, donde era libre, donde su futuro le pertenecía solo a ella. Pensó en la advertencia de Eleanor, en la nota desesperada de Margaret, en el abrazo de su madre, en la férrea protección de Alex. Cada paso del camino la había forjado en alguien más fuerte, alguien que no estaba dispuesta a vivir a la sombra de las decisiones ajenas. Ma bajó las escaleras del juzgado. Sus movimientos eran pausados, con la cabeza bien alta. La ciudad se extendía ante ella, bulliciosa e indiferente, pero ya no se sentía perdida en ella. Avanzaba, no retrocedía. Aún habría noches de soledad, aún ecos de la vida que había imaginado con Ryan, pero esos ecos ya no tenían poder, solo eran recordatorios de dónde había estado, no de a dónde iba. Al pie de las escaleras, se detuvo y alzó la cara hacia el pálido sol que se abría paso entre las nubes. La luz era tenue, pero constante, una promesa de calor que regresaba tras un largo invierno. Y con eso, Maya Carter entró en el siguiente capítulo de su vida, sin amargura ni arrepentimiento, sino con una fuerza silenciosa que había ganado a base de fuego. La puerta tras ella se había cerrado. Delante, todo era suyo.